Hola, hoy vamos a hacer algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, es hacer una Tinkerbell. Quiero hacer a Tinkerbell y a su hermana, y entonces vamos a utilizar el color carne para las partes de la piel, el amarillo para el cabello, el verde en 2 tonos para su vestidito y el blanco para los calzoncitos. Y vamos a necesitar bolitas de pompón. Ay, espérenme. Estoy utilizando estambre angorita, pero ustedes pueden usar cualquier tipo de estambre. Necesitamos estas para los zapatitos de Tinkerbell. Miren, voy a tomar estas que tienen brillito. Voy a necesitar también 2 botones para los ojos. Y esos botones son del tamaño, espérame, de los que siempre usamos, pero creo que son 15 milímetros, algo así. Pero necesitamos en color, si los tienen en color azul es mejor, pero yo no los tengo. Entonces, vamos a ver, vean, uso este tamaño, ¿ok? Necesito 2 botones y creo que ya. Entonces, vamos a comenzar a tejer la muñequita y vemos cómo nos va saliendo. Espero poder hacer las dos hadas y que quede padre. Ustedes pueden usar cualquier tipo de estambre, eso ya se los comenté. Uso gancho del número 3. Dependiendo del estambre, es el número de gancho, ¿ok? Ok, voy a comenzar con los brazos y voy a agarrar el color carne. Vamos a empezar tejiendo un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena tejeré 6 puntos bajos. 2, 2, 2, 2, espérenme. 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta y luego subo y en la segunda vuelta tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 6 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Ay, se me olvidaba. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Por si se me olvida mencionar. Entonces, de la vuelta 3 a la 6, punto por punto. En la vuelta 7 voy a tejer 2 puntos bajos y una disminución. ¿Ok? 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ya lo rellené porque si no después me va a costar más trabajo. Y voy a tejer de la vuelta 8 a la 15 punto por punto. Lo tejo y regreso. Así terminamos el brazo y voy a tejer, espérenme que aquí lo hice mal, así. Y voy a tejer otro igual. Entonces, de la 8 a la 15 termino, remato y hago otro brazo igual, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya tengo los dos bracitos y entonces, ahora vamos a hacer las piernas. Las piernas las voy a empezar con este tono de verde porque son los zapatitos. Entonces, hacemos una cadena, 2 cadenas o un anillo mágico y en la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta.
En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Y entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total, de 24 puntos. No les digo, siempre estoy bien, pero nada más empiezo a grabar y empiezo con la tos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero voy a tomar la parte de atrás de la cadena. Y son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sí? Vean. En la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto, pero tomando todo el punto completo. ¿Ok? Lo tejo, cada vuelta son 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 vamos a hacer 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Luego voy a cambiar de color en la vuelta 9. Voy a utilizar el color carne. Hago el amarre y regreso. En la vuelta 9 voy a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. Lo hago 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así terminamos la pierna. Si van a adelantarse a hacer la otra pierna, por favor no rematen la segunda pierna. Entonces, lo tejo y regreso. De la 10 a la 18. Ok, ya terminé la piernita y vean, esto va aquí. Ok, ahorita todavía no la pego, pero vamos a hacer otra pierna y la segunda pierna no la vamos a rematar, ¿ok? Entonces la tejo y regreso. Ok, ya tenemos las dos piernitas y no rematé la segunda. Cambié el color a color blanco. Vamos a tejer en la vuelta 19, 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 3 cadenas, 2, 2, 3. Pongo la otra piernita, clavo y hago esto.
15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en las 3 cadenas voy a tejer 3 puntos bajos. Ay, espérenme. 1, 2, 3. Y luego sigo tejiendo los 5 puntos bajos de la otra pierna. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Ya las uní. De la vuelta 20. Voy a tejer punto por punto. Son los 10 puntos bajos. Ahí voy. Y donde tejí las 3 cadenas, voy a hacer 3 puntos bajos. Van 10. Aquí va un punto bajo, 2 puntos bajos y 3 puntos bajos. Y luego tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y luego hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. De la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. 21 y 22. En la vuelta 23 vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 24 voy a hacer punto por punto. ¿Ok? La tejo y regreso. Punto por punto son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 25 cambio el color a color verde. Y voy a hacer punto por punto. Lo tejo y regreso. 30 puntos bajos. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 26 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, voy a hacer esto para que después podamos montar la faldita en los puntos estos que estoy dejando al frente. Entonces, vuelta 26, 30 puntos bajos, pero tomando nada más la parte de atrás de la cadenita. Lo tejo y regreso. En la vuelta 27 voy a tejer punto por punto, ya tomando el punto completo.
30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 28 vamos a hacer esto. 5, 6, 7. Ok. 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Vayan rellenando cada vez que avanzan para que les cueste menos trabajo, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 32 voy a cambiar de color y vamos a unir los brazos. Vamos a tejer 2 puntos bajos. Agarro un bracito, lo parto a la mitad. Ok, ya tejí los 2 puntos clave y hago esto. Vuelvo a clavar. Van 2. Van 3. Van 4. Luego voy a tejer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y agarramos el otro bracito. Lo parto a la mitad y clavo. Y va a ser 1, 2, 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Vean. ¿Ok? En la vuelta 33 voy a tejer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 34 vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Espérenme, ahí está, un punto bajo, 2 disminuciones, 1, 2, un punto bajo, una disminución, 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. Cierro la vuelta y ya quedó. Relleno y regreso. En la vuelta anterior me quedaron, espérenme, según yo son 13 puntos. En la vuelta 35, tejo 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4,
4, 4, 4, 4, 5 y una disminución. Luego tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. Ya quedó. En la vuelta 36 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo y es el cuello. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 37 voy a tejer un aumento en cada punto, pero tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Son 12 aumentos y nos va a dar un total de 24 puntos. Así. Ahí está. Lo tejo y regreso. Punto por punto. Digo, aumento por punto. En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 40 voy a tejer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Ok, marco. Y regreso. Punto por punto, 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en esta parte ya le metí el palito para sostener la cabeza y rellené. Miren, aquí está el palito. Entonces, en la vuelta 52 voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer 5 puntos bajos. Espérenme. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Ahí está. 5 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución.
Vamos a hacerlo 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 55 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 6 veces. Lo tejo. Y me van a dar 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 56 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Lo hacemos 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 57 voy a tejer un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok. Luego en la vuelta 58 vamos a hacer 6 disminuciones. Y ya es la última vuelta. Ay, espérenme que no veo. Ahí está. 6 disminuciones y vamos a rematar y cierro el circulito que queda arriba. ¿Ok? Entonces, las tejo y regreso. Ok, vean, ya quedó la muñequita. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer primero la faldita para que no me cueste tanto, porque luego por el peinado o algo le doy vuelta y no más no funciona. Voy a tomar el estambre verde. Ok, acerco. Vamos a hacer una cadena, pero sin soltar las puntas voy a jalar esta parte. Y vean. Entonces, agarro la muñeca, la volteo, la cabeza hacia mí y busco el punto medio de aquí. Entonces, voy a hacer esto. Hago una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. ¿Ok? Entonces, hago punto por punto, son como 30 puntos bajos lo que voy a tejer y regreso. Pero vean, ¿ven donde yo dejé la cadenita expuesta? Ahí es donde vamos a clavar. Vean, aquí atravieso y jalo. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2 voy a subir con una cadena y voy a hacer esto. Un punto bajo. Ahí, espérenme. Un aumento. Un punto bajo, un aumento. 15 veces y nos va a dar un total de 45 puntos. ¿Ok? Ay, espérenme que me cuesta mucho. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer esto. De la 3 a la 5, no, a la 6, vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? De la 3 a la 6 será bueno, a las 7. No, sí, a las 6. ¿Saben por qué? Porque lleva piquitos. Entonces, de la vuelta 3 a las 6, punto por punto, yo marco. Ya me conocen. Ay, espérenme. Aquí voy a marcar. Y vean. ¿Ok? Lo tejo y regreso.
Ok, vean, ya llegué a la vuelta 6. Y entonces, vamos a hacer esto. Voy a tejer 3 puntos, 3 cadenas más una. Y voy a comenzar con un pico, con un punto bajo, luego un doble punto, punto doble y un punto alto. Y brinco 1, 2 y en el tercero hago un punto bajo. Vean. Y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas. En la segunda cadena un punto bajo, un punto doble y luego un punto alto. Y hago 1, 2, 3 y lo uno con un punto bajo. Y vean, así lo voy a hacer por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. 3, 4 es un punto bajo, un punto doble y un punto alto. Ahí, espérenme, lo metí mal. Ahí está. Y empiezo 1, 2 y clavo. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, vean, me queda un espacio pequeño, pero de todas maneras hago el pico. 2, 3 y 4. Y en la segunda hago el punto bajo, punto doble y punto alto. Y aunque quede apretadito, lo hago, pero lo uno a donde empecé, con un punto deslizado. Y ya quedó. Entonces, vamos a rematar. Y remato en corto. Ahí está. Ese ahorita lo escondemos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer hojitas. Y las voy a ir pegando encima del vestido. Son poquitas, vean. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 más una. Vamos a ver si le pongo 8. Sí, 8 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer esto. Un punto bajo, un punto doble, otro punto doble, un punto alto, van 2, 3 y 4 puntos dobles. Digo puntos altos. ¿Ok? Y luego aquí hago puro punto deslizado. 1, 2. Y aquí hago 1, 2 cadenas. Si ven, llegué a la otra orilla. Y aquí hago 4 puntos dobles, puntos altos, perdónenme. 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4. Y hago 2 puntos dobles, 1, 2 y 2 puntos bajos.
en esta orillita, vean, hago un punto bajo, pero aquí. En este ganchito que hay aquí, voy a hacer un punto bajo. Y aquí hago esto. Un punto deslizado. Y vean, ya me quedó la hojita. Entonces, voy a rematar. Y vean. Va a quedar así. ¿Ok? Entonces, voy a tratar de hacer como 1, 2, 3. Son como 12 hojitas. Así. Entonces, ¿ya quedó? Entonces, hacemos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hacemos todo lo que acabo de explicar. Y hago como unas 12, 15 hojitas y regreso. Yo de hecho les voy a dejar aquí el número de hojitas escrito aquí en el video para que ustedes ya sepan cuántas tienen que hacer. Ok, vean, ya llevo varias, entonces voy a empezar a unir. Llevo 8 hojitas, entonces empiezo aquí a la mitad de la cintura. Entonces, lo uno de la cintura donde salió la faldita y me voy uniéndolo por 4 puntos, o bueno, más o menos 4 puntos a 3. Vean. ¿Ok? Entonces, aquí agarro la otra hoja y vean. ¿Ok? Y así me voy por toda la cintura, uniendo las hojitas. Así. Y entonces agarro y pongo la otra hojita. Vean. ¿Ok? Lo uno así todo alrededor y regreso. Hasta ahorita llevo 8 hojas, que según yo son las que vamos a necesitar. Pero uno nunca sabe, ¿verdad? Pero depende también esto de cómo cosan ustedes. Si cosen apretadito, si tejen apretadito o tejen ¿cómo se llama? O tejen aguadito. Entonces, ahí sí depende mucho, depende del pulso de ustedes y así van a saber cuántas hojas van a necesitar, ¿ok? Pero vean, ya va quedando, lo termino de unir y regreso. Ok, vean, sí fueron 8 hojitas las que se necesitaron para el vestidito, ¿ok? Entonces, ahora voy a pegar los pompones en los zapatos. ¿Por qué lo hago ahorita? Para dejarlo secar mientras hago el cabellito. Ahí está. Y entonces, así como lo hace ella, lo pone y lo pone. ¿Ok? Entonces, lo dejan así 5 segundos y vean. Y ya quedó. Entonces, ahora, nos faltan, ay, ¿y saben qué nos faltan? Las alas. Las alas, yo creo que las hago con color blanco. Y entonces, vamos a hacer las alas y el cabello, ¿ok? En las alas vamos a hacer esto.
Voy a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Más una y voy a tejer 2 puntos bajos, 2 puntos dobles y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Espérenme, aquí, ahí, ahí. Y luego, en la última cadenita, voy a tejer 3 puntos altos en ese mismo punto. ¿Ok? No, que sean 4 puntos altos en ese mismo punto. ¿Ok? Ya giré y entonces en el siguiente hoyito voy a tejer otra vez 7 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vean. Y luego tejo 2 puntos dobles, 1, 2 y luego 2 puntos bajos, 1 y 2. ¿Ok? Entonces, voy a rematar. Dejo un poquito de estambre para coserla. Y vean, remato. Hago otra igual y regreso. Ok, ya quedaron las 2 alas grandes. Entonces, ahora vamos a hacer las pequeñas. Voy a tejer 8 cadenas. 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Más una. Y empezamos con un punto bajo en la segunda cadena. Luego hago otro punto bajo, 2 puntos dobles, ajá, y voy a tejer 3 puntos altos. Es 1, 2, 3 y luego 4 puntos altos en el mismo punto, en la última cadenita. 1, 2, 3, 4 y luego otra vez 3 puntos altos, 1, 2, 3 y luego 2 puntos dobles, 1, 2 y 2 puntos bajos. Va 1 y 2. Ay. Y 2. Dejo estambre para coserlo. Y vamos a ver. Va así.
¿Ok? Eso lo vamos a pegar aquí en la espalda de esta forma. ¿Ok? Entonces, termino la otra alita pequeña y regreso. ¿Ok? Ok, ya las tengo, entonces vamos a hacer esto. En la espalda de la muñequita voy a coser las alas. Entonces, la ala grande va arriba. Entonces, busco la parte media de la espalda y la pego. Ahí está. Entonces, remato y mando a otro lado. Después vamos a pegar la pequeña. Espérenme que esto tengo que esconderlo. Ahí está. Y entonces, voy a hacerlo aquí. Voy a dejar aquí abajito donde pegué la otra, voy a pegar la chiquita, pero volteando hacia abajo, ¿ok? Y vean. Remato. Y queda. ¿Ok? Así pego las del otro lado. Vean. Esto lo corto. Y entonces, pegamos el otro lado y regreso. Ok, vean. Pueden ponerle alambre para que queden arriba las alitas. Yo en este caso no le voy a poner porque no sé si la compré una niña y cuando son pequeñitos pues se pueden lastimar con el alambre, ¿no? Entonces, en ese caso la voy a dejar así, ¿ok? Vean, ahí están las alitas. Vamos por el cabello. Ok, el cabello lo voy a escoger en este tono de amarillo y voy a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro el punto. Luego, ay, espérenme, que estoy... Ahí está. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3, 4 son 2 puntos bajos, un aumento. Lo que se me acaba de ocurrir es que pueden ponerle cascabel dentro de la Tinkerbell, porque sonaba, ¿se acuerdan? De hecho es campanita. Entonces pueden ponerle un cascabel adentro y eso las ayudaría a que sonara cuando movieras la muñeca. Yo no tengo ahorita cascabeles grandes, tengo puros pequeños. Si no, pues sí lo introducía, pero no. Ok,
2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, pero voy a recorrer los aumentos. Tejo 3 puntos bajos, un aumento y luego 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Lo voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento 5 veces. 3, 4, 5 y el aumento. Y como empecé con 3 puntos bajos, termino con 2 puntos bajos y nos va a dar un total de 42 puntos. Sí, ¿verdad? Porque son 12, 18, 24, 30, 36, 42. Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento, nos van a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 2, 4, 6, 8, de la 9 a la 15 vamos a tejer punto por punto. A ver, voy a marcar. Entonces, son 48 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Son de la 9 a la 15. Y vamos a ver si ya se puede cubrir bien la cabecita. Si no, vamos a tener que hacer más vueltas. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ahora voy a hacer lo del fleco y van a ser 12 puntos, los cuento y pongo la marca. ¿Qué vamos a hacer? Déjenme, veo la foto. Según estoy viendo, lleva un fleco, hago una cadena y entonces empiezo con un punto bajo, luego hago 3, 4 cadenas y en la segunda cadena hago un punto bajo. Entonces hago 3 puntos bajos a partir de la segunda cadena. Luego otra vez hago un punto bajo y hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y a partir de la cuarta cadena hago 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Luego me voy otra vez acá y hago un punto bajo. Luego otra vez 2, 3, 4, 5 cadenas y hago 4 puntos bajos a partir de la segunda cadena. ¿Ok? Luego hago los 4 puntos bajos y bajo otra vez a donde está el cabello. Y aquí
voy a hacer 5, 3, 4, 5, 6 cadenas y a partir de la segunda cadena hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y bajo hasta acá. Otra vez. Luego hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y otra vez. A partir de la segunda cadena hago 5 puntos bajos. Trato de que quede centrado, ¿ok? Ahí está. Y vuelvo a bajar. Y entonces hago 2, 3, 4. Hago 2, 3, 4, 5, 6 cadenas más una. Y entonces hago, a partir de la segunda cadena, 6 puntos bajos. ¿Ok? Ahí voy. 4, 5 y 6. Bajo y hago otra vez el punto bajo. Luego otra vez hago 5, 6 cadenas. 2, 4, 5, 6. Y a partir de la segunda cadena hago 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Y bajo hasta acá. Otra vez hago 6 cadenas. 3, 4, 5, 6. Y luego hago, a partir de la segunda, 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y bajo hasta acá. Y luego otra vez hago 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas y a partir de la segunda hago 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y bajo hasta acá. Y vean, ya hago el último. Y hago 2, 3 cadenas. Hago 4 cadenas y en la segunda hago un punto bajo y hago otro punto bajo. Son 3 puntos bajos. Y cierro. Y ya es la última. Me van a decir, pero es que te faltó uno. No, así lo voy a dejar. No importa que no sea uniforme porque empecé. Con uno con 4 cadenas y 3 puntos bajos. 2 con 5 cadenas, 4 puntos bajos. 2 de 6 cadenas con 5 puntos bajos. 1 de 7 cadenas, 6 puntos bajos. 2 de 6 cadenas, 5 puntos bajos. 1 de 5 cadenas, 4 puntos bajos. Y el último, que es de 4 cadenas, 3 puntos bajos. Entonces, remato. Y cierro. Ahí está. Entonces, vean. ¿Ya vieron? Entonces quedó el flequito como yo lo quería. Entonces, me falta acomodarlo bien. Ahí está. Y vean. Ahí está. Y entonces, me falta el moloquito que lleva acá. Ese lo vamos a hacer así. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas.
1 y 2. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces, y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a tejer de la 4 y 5 punto por punto. Ok, son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, ya quedó. Entonces vamos a dejar estambre para coserlo a la cabeza. Ok, entonces lo que voy a hacer primero es pegar el cabello con silicón líquido y luego este lo voy a pegar, lo voy a coser aquí. Ok, lo relleno y lo uno. Ok, entonces lo hago y regreso. Ok, ahora le voy a pegar los ojitos así. Si los consiguen en color azul es mejor, pero yo no los he comprado en color azul, la verdad. Entonces voy a hacer esto. Con silicón líquido los voy a pegar. Ahí está. Y voy a hacer esto. Lo detengo 5 segundos para que pegue bien. Ya casi terminamos. Iba a hacerle con fieltro los ojitos así aquí abajo, afuera. Pero creo que no, porque siento que pierde mi toque, que es el mío. Ahora sí que sí es mi toque. Entonces, vamos a hacer las cejitas y la nariz de la muñeca. Voy a utilizar otro tono de carne, de color carne, para la nariz. Entonces, hago esto, el nudo, y agarro los 3 del centro. Eso también puede variar porque depende cómo coloquen ustedes los ojitos, ¿ok? Nada más que esté en medio. Hacen dos pasadas y hacen esto. De arriba hacia abajo. Van haciéndolo. Hasta llenar toda la tirita. ¿Ok? Ahí está. Y la última. Y en la última voy a rematar. Clavo y lo llevo a otro lado. ¿Ok? Ahora las cejas. Sigo deteniendo los ojitos. Voy a cortar del tono rubio porque las cejitas van a ser rubias. Entonces hago el nudo. Ya casi terminamos. Ay, espérame, necesito hacer el nudo un poquito más grande. Ahí está. Entonces, hago esto. Esto lo escondo. Paso 2 veces para que se vea. Y agarro la misma hilera de donde terminé, ¿sí? Y entonces, vean, me bajé toda una hilera. Entonces es aquí.
hago esto. No aprieten tan fuerte como yo, que creo que la regué. Ahí está. Ahí está. Y vamos a hacer esto. Voy a rematar con mucho cuidado, sin jalar tanto, y lo mando a otro lado. Nos falta el rubor. Voy a ponerle el rubor. Color rosa. Es color rosa. Muchas no viven aquí en México, entonces para las de México la conseguí en la bodeguita Horrera o en Walmart. Lo consiguen. Para otros países ahí sí no tengo idea de cómo lo puedan conseguir, pero yo creo que en cualquier cosmetiquera, tienda de cosméticos, la consiguen. Esta tienda es muy barata aquí en México, entonces por eso yo lo compro ahí. Me costó medio dólar, como 10 pesos, entonces por eso me gusta mucho. Si quieren ponerle boquita, nada más con estambre negro o rojo en este caso, y le ponen una boquita. Yo la verdad no les pongo boquita, porque ese es mi toque. De hecho, los amigurumis dicen que tú le cuentas tus secretos y ella no dice nada, pero porque no tiene boca, pero no sé. Ok, ya quedó la muñequita. Espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse, regálame una manita arriba y un lindo comentario para que YouTube me recomiende a más personas y crezca mi canal y me ayude, como dice alguien, para alimentar a mi perro. Pero no se crean. ¿Ok? Voy a hacer a la hermanita de Tinkerbell, que no me acuerdo el nombre, pero espero les guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.